Buenas, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar sobre el práctico 7, así que vamos a darle. Bien, como podemos ver acá, tenemos el práctico 7, ¿no? Está siempre en la primera sección, tenemos la guía del práctico, y luego empezamos. La primera sección es de producto escalar y producto vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a tener que trabajar con estos dos productos, ¿no? Entonces, bueno, ejercicio 1, dados los vectores U, V y W, calcular la norma de U, la norma de V, el producto escalar entre U y V, el producto vectorial entre U y V y la norma del producto vectorial. La siguiente parte me piden calcular el producto vectorial de U con el producto vectorial de V y W, ¿sí? Primero hacen el paréntesis y después lo siguiente, y en el otro sentido los paréntesis, y observar que el producto vectorial no es asociativo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? Estas dos cosas no tienen que dar distintas. Si no dan iguales, hay algún problema. Ok, ejercicio 2, producto mixto. El producto mixto, está el producto escalar entre el vectorial de xy con z, es lo que se conoce como el producto mixto de los tres vectores x, y z, y se indica con la notación x, y, z. Mostrar que los tres productos x, y, z, z, x, y z, x arrojan el mismo resultado, y mostrar que el producto escalar, el producto mixto, repitiendo uno de los dos, ¿no? X con y, x y x o x y y, me da 0. 3. Productos notables. Bien, sean x e y vectores de R2 o R3, demostrar que se satisfacen las siguientes igualdades. Que la norma al cuadrado de x más y de la suma de dos vectores es la norma del cuadrado, la suma de las normas al cuadrado más dos veces el producto escalar entre ellos, que el producto escalar entre la suma de dos vectores y la resta es igual a la resta de las normas al cuadrado, y la regla del paralelogramo, que es que un medio de la norma de la suma al cuadrado más la norma de la resta al cuadrado es la suma de las normas al cuadrado, ¿no? La idea de la regla del paralelogramo, si en algún dibujo, si observan x más y, se hacen los vectorcitos, x más y es la diagonal del paralelogramo, la diagonal mayor, y x menos y es la diagonal menor. Entonces acá lo que están diciendo es que, si lo multiplicamos por 2, ¿no? Que el perímetro del paralelogramo, que vendría a ser dos veces esto, es igual a la suma de las diagonales. ¿Sí? Ejercicio 4. Consideremos los vectores U, B, y me piden hallar la norma de U, la norma de B y el ángulo entre los vectores. ¿Sí? Luego, el ejercicio 5. Sean U y B dos vectores de R3, hallar la norma de B sabiendo que el ángulo entre U y B es igual a pi sobre 4, la norma de U es 3 y que U menos B es perpendicular a U. ¿Mm? Bien, ahí recuerden cómo se definía el ángulo entre vectores, ¿sí? Que era con el teorema del coseno, digamos, ¿no? Ahí podíamos tener el ángulo entre los vectores y digo, ahí con eso nos sirve para la información de los ángulos. Y recuerden que dos vectores son perpendiculares si el producto escalar entre ellos es 0. ¿Sí? Bien, la parte B, hallar la norma de B y la norma de U más B, sabiendo que el ángulo entre U y B es pi sobre 4 y que la norma de U es 3 y el ángulo entre U más B y U es igual a pi sobre 6. ¿Está? ¿Sí? O sea, la idea es eso, escriban esa información y les va a quedar un sistema de ecuaciones, ¿no? Y agarren uno que quieran hallar en genérico y está. Y esa es más o menos la idea. La C me dice, ¿es cierto que si B es un vector no nulo, entonces la igualdad U con B y W con B que valgan lo mismo, ¿no? En lo que el producto escalar implica que U y B son iguales? ¿Qué puede decirse de la resta? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta. Ok, ahora el ejercicio 6. Dados dos vectores, U y B de R3,
hallar todos los vectores W que satisfacen que el producto vectorial de U con W es igual al producto vectorial de U con B, ¿sí? O sea, U y B están fijos. Después me pide todos los vectores W para los que se satisface que U con el producto escalar entre U y B es igual al producto escalar entre U y W. Ejercicio 7. Calcular el producto vectorial y usarlo para analizar la interpretación de determinante. Perdón, como un área orientada. ¿Sí? Ok. Sección 2. Ecuaciones de recta y plano. Bien, ecuaciones de planos y vectores normales. Entonces empieza así. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto menos 3, 1, 0 y es perpendicular a menos 1, 2, 3. O sea, me están dando la normal y el punto. Después, expresar el plano pi de ecuación x menos y más 3z igual 1 como p menos p0 con n igual a 0, ¿sí? Como el producto escalar entre un vector cualquiera del plano con la normal. Ahí va, P es un punto genérico, N es un vector perpendicular al plano, P0 es un punto determinado. ¿Sí? Entonces la idea está, ok. La parte es hallar dos vectores que sean perpendiculares al plano, 2x más y igual 0. Recordar que un versor, ahí va, dos versores. Recordar que un versor es un vector de norma 1. Bien, ahora me piden probar que las siguientes rectas son ortogonales. ¿Sí? Entonces ahí, nada más, tengo este par de rectas y este par de rectas, tengo que probar que son ortogonales. Bien, ejercicio 3, trazado de perpendicularidades. De perpendiculares, perdón. Hallar ecuaciones paramétricas y reducidas de la recta que pasa por el punto 4, 4, 4 y es perpendicular al plano 2x más y igual 0. ¿Está? Justo es el mismo que trabajamos acá. Bien, después repetir lo mismo para la recta que pasa por el origen y es perpendicular a esta otra recta. ¿Está? Bien. Ejercicio 4. En cada caso, hallar las ecuaciones reducidas y paramétricas de la recta que satisface las condiciones especificadas. En el ejercicio 1 pasa por el punto 1, 0, 1 y es perpendicular a este plano, al 2x más y más 3z menos 1 igual 0. Y en el ejercicio B, en la parte B, digamos, pasa por el punto menos 1, 2, menos 3, se intersecta con la recta, esta que está acá, y además es ortogonal a esta otra recta. ¿Sí? Después, el C pasa por el punto 1, 1, 1 e intersecta perpendicularmente a la recta, dada en ecuación paramétrica, y la parte D pasa por el punto menos 4, menos 5, 3 e intersecta perpendicularmente a la recta de ecuación paramétrica. ¿Sí? Entonces acá la idea es simplemente, necesitamos encontrar, si nos dan un punto por el que pasa, nos falta el vector director, ¿no? Entonces tenemos que con la otra información encontrar el vector director. Bien, el ejercicio 5. En cada caso hallar la ecuación de todos los planos que satisfacen las condiciones especificadas. A, pasa por el punto 1, 0, 1 y es paralelo al plano x más 2y más z más 1. O sea, es como el otro, como el ejercicio anterior, pero con planos. El B pasa por este punto y es perpendicular a este plano y paralelo a esta recta. ¿Sí? Y después el C me dice, pasa por el punto 1, 1, 1, es paralelo al eje OY y forma un ángulo de pi sobre 6 con el eje OX, ¿no? O sea, la idea es ahora que voy a tener que encontrar los dos vectores directores del plano. Bien. Sección 3. Distancia entre elementos geométricos, ¿no? Entonces, la parte 1. Sea f de R3 en R3 una función, decimos que f preserva las distancias si pasa lo siguiente, o sea, es decir que dado dos puntos, la distancia en el dominio es igual que las distancias en el codominio, ¿no? O sea, las distancias entre P y Q es lo mismo que la distancia entre f de P y f de Q. Ok, y ahora dice que probar que si f preserva las distancias, entonces se verifica que la norma de la resta también se preservó por f, ¿no? Es decir, como dice acá, que preserva las normas de los vectores. Bien, en la parte B, si sabemos que además f de 0 es 0,
probar que preserva ángulos. Es decir, el ángulo entre dos vectores no nulos es igual al ángulo entre los vectores imágenes. ¿Sí? Bien. El ejercicio 2, determinar la distancia entre los puntos P y Q en cada caso. ¿Sí? Me dan dos pares de puntos y necesito la distancia. Ok, el ejercicio 3 me dice determinar la distancia entre los planos. ¿Sí? En el ejercicio 1, la parte A, en cada uno me dan un par de planos y yo tengo que encontrar la distancia entre los planos, ¿no? Bien. Después, en el ejercicio 4, determinar la distancia entre un plano y un punto. Siendo me dan un plano, me dan un punto, necesito la distancia. ¿Tá? Después, el ejercicio 5, hallar la distancia entre las rectas. ¿Sí? Nuevamente, tengo rectas y tengo que encontrar la distancia. Y después me piden hallar, el ejercicio 6, hallar la distancia entre la recta R y el punto P, siendo de vuelta lo mismo, ¿no? Me dan una recta y un punto y tengo que encontrar la distancia. Y el ejercicio 7, sean las rectas y me piden encontrar la normal común a ambas rectas. ¿Qué quiere decir? Es una dirección que es perpendicular a las dos. Y después la parte B me dice calcular la distancia entre ambas rectas y hallar puntos P y Q en R y S respectivamente, tales que la distancia, o sea, sea igual a la distancia entre raíces. Es decir, los que realizan la distancia, ¿no? Porque la distancia la podemos definir como el mínimo o el ínfimo, digamos, el mínimo de las distancias entre puntos, cualesquiera. Está. Se prueba que es un mínimo y, en definitiva, lo que me piden acá hallar es encontrar esos dos puntos que realizan la distancia. Ok, y ahora vamos a las aplicaciones. Entonces, el ejercicio 1 es el centro de masa. Si se tienen n partículas puntuales con una masa MI ubicadas en los puntos PI, el centro de masa se puede definir como la suma de MI por PI, la sumatoria de los MI-PI, dividido la sumatoria de los MI, ¿no? Ok, probar que el centro de masa de dos puntos está en el segmento de recta por ellos, ¿sí? O sea, tengo dos puntos que el centro de masa va a estar acá. Después, si n puntos están en una recta, el centro de masa también está en esa recta. Y después el centro de masa de tres puntos del plano está en el triángulo que tiene esos puntos como vértice. ¿Está? Bien. Ok. Después, describir las siguientes regiones del espacio como intersección de semiplanos. ¿Sí? O sea, tengo que agarrar y decir, corto este semiplano con este, con este, con este, y obtengo lo que quiero, ¿no? Entonces, el cubo que tiene como vértices el punto 0, 0, los vértices adyacentes son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? O sea, es el cubo que está parado. Sí, está, es acá, es el cubo que están pensando, ¿no? O sea, piensen en un cubo que lo paro en el origen y voy. Tengo el 1, 0, 0, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, ¿no? Con eso ya pueden saber cuál es la lista del cubo, digamos, y cuál es la base. Ok, la pirámide de base el cuadrado de vértices 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, y vértice 0, 0, 1, ¿no? O sea, la base está en el plano del piso, ¿no? Que tiene el Z0 ahí, y los vértices son en el plano el 1, 1, el 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 0, ¿está? Véanlo, y después tiene este vértice que es el 0, 0, 1. El ejercicio 3, hallar el ángulo que forman dos diagonales del cubo descrito en el ejercicio anterior. ¿Sí? Tenemos este cubo, hallar el ángulo entre las dos diagonales. Bien, matriz ortogonal. Sean U, B y W, tres vectores no nulos y ortogonales 2 a 2. Entonces se define la matriz A de esta manera, los pongo como vectores fila, y me pide probar que si U, B y W tienen norma 1, entonces la inversa es la transpuesta. ¿No? Hay que probar eso. Después determinar la inversa en el caso general, es decir, cuando la norma de los vectores no es necesariamente 1. Y después probar que el determinante es el volumen del paralelepípedo, ¿sí? O sea, el volumen
del prisma que tiene esos tres vectores. Que tiene a 0, 0 como vértice y los vértices adyacentes, o sea, que las tres aristas que generan el prisma inicialmente, son estos tres vectores. Ok. Ejercicio 5. Programación lineal. Una empresa que cuenta con 3 empleados, produce sillas, mesas y camas. Juan trabaja 80 horas al mes, mientras que Luis y Clara trabajan 200 horas mensuales. Cada uno tiene distintas habilidades a la hora de fabricar, por lo que la producción se organiza de la siguiente manera. Para hacer una silla, se requiere que Juan trabaje 1 hora, Luis 3 y Clara 2. Las sillas reportan una ganancia de 100 pesos. Para fabricar una mesa se requiere que Juan trabaje 3 horas, Luis 5, Clara 4. Las mesas reportan una ganancia de 250 pesos. Para fabricar una cama se requiere que Juan trabaje 5 horas, Luis 4 y Clara 8. Y las camas reportan una ganancia de 350 pesos. ¿Sí? La idea es determinar la cantidad de sillas, mesas y camas que se deben fabricar para maximizar la ganancia. ¿Está? Es eso. Con estos datos tenemos que sacar un problema de programación lineal. Bien, y el ejercicio 6, método de los nodos. El método de los nodos es una herramienta utilizada en el análisis de estructuras. Este método se basa en el equilibrio de fuerzas en cada uno de los nodos de la estructura. Calcular las fuerzas actuando en cada uno de los nodos de la siguiente estructura, ¿no? Tenemos esta estructura con ciertos pesos acá, ¿no? Y la idea es encontrar qué fuerzas están actuando en cada nodo. ¿Sí? Y bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo.